14 años de experiencia programando y administrando equipos de ingeniería me han enseñado que estas son las herramientas más importantes para todo desarrollador de software. Hoy en día es muy fácil iniciar o continuar con una carrera en desarrollo de software desde casa, haciendo uso de herramientas que puedes instalar de manera gratuita en tu computador local o en la nube. Estas herramientas facilitan enormemente la ejecución de las tareas de ingeniería y simplifican la complejidad asociada a los ciclos de desarrollo y despliegue. Ahora, para su ejecución, necesitas obviamente de hardware capaz de correr muchas de estas aplicaciones en paralelo. Si se tratara de mí, el computador ideal tiene al menos 2 núcleos, un disco de estado sólido con al menos 256 GB de almacenamiento y como mínimo 16 GB de RAM. Esta configuración te va a permitir ejecutar todo lo que necesitas al mismo tiempo y vas a poder mantener una buena salud mental por aquello de la impaciencia. Ya con esta máquina puedes empezar por acceder a la herramienta de software más importante de todas, una suscripción a mi canal, digo, el sistema operativo. En mi opinión personal, el sistema operativo por excelencia para realizar las tareas de desarrollo de software es Linux, que hoy en día representa una opción altamente viable, ya que herramientas usualmente exclusivas de Windows como Office se pueden acceder totalmente a través de navegadores. Igualmente, soy consciente de que no todos tenemos la paciencia o el conocimiento para lidiar con muchas de las configuraciones por terminales que se deben realizar en Linux. Y si como yo usas tu computador de trabajo también como un computador de ocio, el sistema operativo más conveniente es Windows. Personalmente, yo soy usuario de Windows 11, la última versión de este sistema operativo. Lo bueno de las últimas versiones de Windows es que desde el año 2019 se pueden instalar distribuciones de Linux sobre el sistema operativo en Windows, utilizando el llamado WSL o Windows Subsystem for Linux, permitiéndote tener todo un ambiente de desarrollo Linux que interactúa correctamente con todos tus archivos, documentos y preferencias del sistema, y logrando así tener sobre tu misma máquina de ocio la oportunidad de realizar tus tareas de trabajo. Si soy honesto, el WSL me ha cambiado la vida, ya que puedo acceder fácilmente lo mejor de dos mundos. Otra opción que tienes disponible es realizar el uso de los computadores con el sistema operativo macOS, pero en mi opinión personal son demasiado costosos para muy pocos beneficios, y la verdad nunca he sido fan del ecosistema cerrado de Apple. Ahora, mi herramienta favorita para realizar mis actividades de desarrollo de software en cualquier lenguaje de programación es Visual Studio Code, una aplicación gratuita de Microsoft que cuenta con una comunidad enorme detrás que está realizando la creación constante de plugins y extensiones que hacen de las tareas de programación algo demasiado cómodo. Esta herramienta se ejecuta directamente sobre el WSL y me permite realizar la totalidad de mi trabajo sobre el subsistema de Linux en mi instalación de Windows. Ya con esto puedo realizar el desarrollo sobre virtualmente cualquier lenguaje de programación y otorgándome la flexibilidad para utilizar cualquiera de los paquetes, componentes o librerías necesarios en mi día a día. Desde hace ya 3 años realicé el cambio de las herramientas de JetBrains a Visual Studio Code y desde ese entonces no he vuelto a mirar atrás. Ahora, para empaquetar y ejecutar mis aplicaciones de manera dinámica y fácil, hago uso de Docker en su versión gratuita para Windows. Al igual que Visual Studio Code, esta herramienta también toma ventaja del subsistema de Linux sobre Windows y me permite hacer uso de la totalidad de la aplicación cliente sobre línea de comandos de Docker en mi terminal sin ningún inconveniente. Con Docker puedo fácilmente containerizar mis aplicaciones desarrolladas y compartirlo sin ningún inconveniente a mis compañeros de equipo o desplegarlo directamente a servidores en producción. Junto a Visual Studio Code son las herramientas más importantes en mi trabajo de ingeniería y son esenciales en toda máquina o computador en el que tengo contacto. Ahora, si quieres saber más sobre Docker y cómo hacer uso de él, mira este video. Ya habiendo terminado una versión estable de mi código, la herramienta que uso para su almacenamiento y administración es prácticamente el estándar de la industria, el ya muy famoso GitHub. Allí tengo la libertad de crear repositorios privados de manera gratuita, acceder a herramientas muy valiosas y funcionales como el análisis de seguridad automático del código, hacer uso de capacidades gratuitas de integración continua y despliegue continuo como GitHub Actions y crear repositorios privados de imágenes Docker o paquetes sin ningún costo adicional. Además, es muy seguro y me ayuda a crear y mantener mi portafolio profesional, esencial cada vez que estoy en la búsqueda de nuevo trabajo. Para hacer pruebas funcionales de las APIs, producto de las tareas de desarrollo del backend, hago uso del cliente de herramientas REST Insomnia. Probablemente ustedes conocen una aplicación mucho
mucho más famosa para este propósito, Postman, que es muy útil y se integra muy fácilmente con los ciclos de aseguramiento de la calidad. Pero personalmente, yo no soy fan de la experiencia de usuario de Postman, e Insomnia me ofrece una interfaz simple y muchas capacidades como la integración con herramientas y clientes GraphQL. Esta aplicación es gratuita y me permite fácilmente probar mis APIs y mi backend en diferentes ambientes de desarrollo y compartir todas estas configuraciones con mis compañeros de equipo. Cuando es necesario probar el frontend o hacer análisis de las interfaces de usuario creadas por mí o por mi equipo, no existe mejor herramienta que la consola de desarrolladores de Firefox o Google Chrome. Personalmente, yo hallo la alternativa de Firefox mucho más útil y completa que la de Google Chrome. De hecho, aquellos que hacen programación de frontend o están haciendo uso constantemente de JavaScript están familiarizados con el sitio de documentación de desarrolladores de la Mozilla Foundation. Otra evidencia de lo bien orientadas que están esas herramientas y los productos de desarrollo de Firefox en términos de ingeniería, pero no desconozco lo excelentes que son el set de herramientas de desarrollo de la consola de Google Chrome, y hago uso constante de este navegador por lo fácil que es sincronizar mis configuraciones y mis perfiles entre mi teléfono y mi computador personal. Para mí, ingeniero especializado en el backend y DevOps, las pestañas de red, rendimiento y memoria en las herramientas de desarrollo son mi lugar favorito. Ahora voy a hablar de herramientas no necesariamente involucradas en los procesos de ingeniería, sino más enfocadas en ayudarme a realizar un trabajo óptimo de manera remota. Como parte del proceso de desarrollo, me gusta llevar un control claro del roadmap y las actividades, y hacer tracking del progreso de las tareas de programación e implementación. Para esto, la herramienta que uso por excelencia es Jira, de la compañía Atlassian, el clásico en administración de proyectos ágiles. Desde allí, llevo control claro de las actividades, los entregables, el calendario, las actualizaciones de estado y la comunicación entre los clientes del producto y los ingenieros del producto. Muchos usuarios que conocen Jira sienten un odio profundo hacia esta aplicación en la nube, pues esta herramienta tiene una tradición muy larga en el mercado, o mejor dicho, es bastante vieja. Pero personalmente, yo la hallo muy útil y la verdad, la he usado tanto que es difícil perder viejos hábitos. Otra herramienta popular para este propósito es Asana, que ofrece una interfaz más moderna y usable que la interfaz de Jira, al igual que la herramienta Trello. Para compartir ideas o realizar el trabajo de brainstorming con mis compañeros de equipo, no existe mejor herramienta que los tableros virtuales de Miro. En ellos puedes interactuar grupalmente de la misma manera en que lo harías con un tablero físico en la oficina y responder de forma conjunta a preguntas importantes sobre el diseño y comportamiento del código y software. Miro llegó a mi vida en el inicio de la pandemia en el año 2020 y desde ese entonces es parte integral de las reuniones virtuales que realizo con los miembros de los equipos de desarrollo. Aún hoy, cuando estoy en el proceso de idear soluciones de manera individual en el silencio de mi casa, uso Miro para organizar mis investigaciones, conceptos e ideas. Y la verdad, no he conocido mejor herramienta para este proceso. Cuando de comunicación se trata, la herramienta por excelencia para mantener conversaciones con mis compañeros de equipo es Slack. Esta herramienta, que fue comprada por Salesforce hace ya un par de años, es el estándar de la industria en términos de comunicación y chat. Y otras alternativas como Microsoft Teams o Discord han intentado copiar muchas de las capacidades nativas de esta aplicación. Personalmente, yo encuentro su interfaz muy útil y ágil, en contraste con la alternativa de Microsoft Teams, que es bastante lenta y adicionalmente es muy amigable con los desarrolladores, permitiéndome copiar, pegar y analizar fácilmente código o realizar el formato del texto utilizando el lenguaje Markdown, ayudándome a mantener una comunicación más efectiva en el marco de nuestro trabajo. Además, mi workspace de Slack usa bastantes integraciones con herramientas externas como GitHub y Jira, y puedo recibir actualizaciones de estado como mensajes de chat de mis despliegues o el movimiento de los tickets. Finalmente, cuando de videollamadas se trata, la herramienta por excelencia para comunicarme con los miembros de mi equipo es Google Meet. Llegué a esta herramienta motivado porque es totalmente gratuita para conversar sin límites con mis compañeros de equipo, en contraste con Zoom, que tiene un costo de licencia para poder llevar a cabo reuniones superiores a los 45 minutos. Para hacer uso de esta herramienta solo necesitas tu navegador, sin ninguna aplicación extra de escritorio o instalación necesaria. Todas, absolutamente todas las herramientas aquí nombradas son de uso gratuito y son fundamentales en mis ciclos de trabajo, administración y desarrollo. Tras 14 años de experiencia, he encontrado el conjunto de aplicaciones perfectas para realizar mi trabajo de manera óptima desde una ubicación remota, y te aconsejo que las explores y hagas uso de ellas. ¿Estás de acuerdo con las herramientas aquí listadas? ¿O crees que hay herramientas que no conozco para poder realizar mejor mi trabajo? Déjame saber en los comentarios tu opinión y no dudes en dejarme consejos.
ojos. Si quieres aprender más sobre mi historia como ingeniero de sistemas, desde mi inicio en la universidad hasta mi posición actual de manager de ingeniería, mira este video. Como siempre, si te gustó mi contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Ya somos 1000 suscriptores y no puedo creer lo rápido que se ha pasado el tiempo desde mi primer video hasta el día de hoy. Y sé que este contenido puede ser útil para muchísima más gente. Espero poder seguir creciendo y creando contenido de calidad y utilidad. Y no encuentro mayor satisfacción que saber que lo que pongo en este canal es relevante para tu vida y tu formación profesional. Te estoy eternamente agradecido. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso, vas a lograr todo lo que te propongas y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.